Bueno, bienvenidos a esta charla donde vamos a hablar de desarrollo de aplicaciones de inteligencia artificial sustentables, que la va a estar dictando Ale Bianchi, que ya en un ratito se va a presentar. Pero antes me gustaría presentarles un poco a los que no conocen a Epidata. Ale, ¿querés pasar esta? Gracias. Bueno, les cuento que Epidata es una empresa de software, somos aproximadamente 800 personas. Eh, Tenemos varias oficinas en muchos lugares, en Argentina, en Chile, en Uruguay. Recientemente abrimos oficinas en Paraguay, en Colombia, en Perú, en Estados Unidos. Y bueno, principalmente nos dedicamos a lo que llamamos outsourcing de innovación. Esto quiere decir ayudar a nuestros clientes a que puedan alcanzar cierta innovación, a poner sus ideas en concreto, en la práctica, a través de nuestros expertos. Nuestras principales prácticas son RPA, DevOps, también trabajamos con banca digital, data management, testing. Tenemos muchas certificaciones y a su vez trabajamos con partners que les dan soporte a esas prácticas. Entre ellos está Atlassian, Salesforce, MuleSoft, GitLab, Datadog. Así que bueno, más allá de la presentación y del espacio que vamos a compartir, cualquier duda estamos a disposición. Nos encuentran en redes sociales, en LinkedIn para lo que necesiten. Así que bueno, los dejo con Alejandro. Ale, si querés presentarte. Gracias Sole. Buenos días a todos. No los puedo ver por la cámara, pero muy contento de poder compartir este tiempo con ustedes y conversar sobre estos temas. Bueno, como dijo Soledad, mi nombre es Alejandro Bianchi. Por ahí algunos me conocen por haber sido presidente y dueño de Liveware. Hoy es una compañía que forma parte del ecosistema de Epidata y yo sigo vinculado un poco por afinidades en algunas cosas y fundamentalmente para poder seguir haciendo lo que me gusta, que es ingeniería. Rápidamente, mi actividad ha sido siempre la implementación de prácticas de ingeniería de software desde distintas áreas. Empecé trabajando en temas obviamente de desarrollo, como todos. Después pasé por el tema de mejoras de proceso de desarrollo de software, que fue el foco de mi compañía por mucho tiempo. Después pasé por el tema de arquitectura de software, que es la actividad en la cual sigo trabajando hoy, y también por arquitecturas vinculadas con aplicaciones en datos a escala, lo que sería Big Data, y algunas cuestiones de inteligencia artificial, primero trabajando con inteligencia artificial simbólica, y hoy haciendo algunas cosas vinculadas con inteligencia artificial generativa y algunas cuestiones de agentes. En general el foco no es lo mío la ciencia de datos, por más que lo conozca, sino más bien el foco de lo que me interesa es la ingeniería necesaria para poder desarrollar este tipo de aplicaciones de forma transparente y que puedan escalar, digamos. De ahí el título de la charla. Así que vamos a ver de qué vamos a hablar en este rato. La idea es un poco introducir el por qué hablar de sustentabilidad, mostrando a un alto nivel lo que sería un modelo de difusión o adopción de tecnologías, en este caso particular, lo que es inteligencia artificial. El segundo punto es entender por qué tenemos un desarrollo o por qué tenemos el nivel de desarrollo económico que estamos teniendo de inteligencia artificial hoy por hoy, y eso traducido en una visión de lo que significa el desarrollo que estamos teniendo hoy de inteligencia artificial, el nivel de inversiones. Yo creo que si hacemos un análisis rápido y cada uno de ustedes en su red de LinkedIn mira los posteos en una ventana, por ejemplo, de 2 horas, yo imagino que el 95% de los posteos que reciben tienen que ver con algo de inteligencia artificial, o con algún producto, o con alguien que tira alguna idea, como por ejemplo en estas últimas semanas lo que estuvo como tema candente fue el paper de Apple explicando el hecho del razonamiento de los modelos, cuáles son sus limitaciones, etcétera. Es un excelente paper, pero que en cierta forma reafirma lo que todos ya en cierta forma sabíamos, digamos, ¿no?
Después nos interesa un poco entender qué es sustentabilidad. Vamos a hablar un poco de eso y por qué lo relacionamos con software. Y cómo diferenciamos lo que es una inteligencia artificial sustentable y de lo que es una inteligencia artificial para la sustentabilidad, digamos. Son dos conceptos muy distintos y nosotros nos vamos a focalizar en uno de ellos. Después vamos a hablar sobre el tema de principios de lo que es para un área sustentable, por qué son importantes desde un punto de vista organizacional y cultural también, en cuestiones de valores, y cuáles serían las prácticas clasificadas de alguna manera para que resulte sencillo poder entender de qué estamos hablando y cuál es el rol que juega la ingeniería en todo esto. Y después al final algunas conclusiones y algunas preguntas. Muchos de los tópicos que vamos a tocar en la charla darían lugar para una charla específica por cada uno de ellos. Por eso esta es una presentación a muy alto nivel. No es una charla 100% técnica, no vamos a ver detalles de tecnología, sino que vamos a ver bien un pantallazo general de todos los aspectos que involucra el desarrollo de una inteligencia artificial sustentable a todo nivel de compañía, digamos, ¿no? Y eso es básicamente de lo que vamos a hablar hoy. Espero que sea de interés de todos ustedes y obviamente hacia el final tendremos un espacio para preguntas y trataré en la medida de lo posible poder contestarlas a todas. Así que bueno, avanzamos y nos vamos a meter en este tema. Para aquellos que alguna vez se han metido en este tema, hay un concepto, una teoría que tiene muchos años, pero que todavía tiene una vigencia muy importante, que es el ciclo de difusión de la innovación. ¿Por qué quiero arrancar con esto? Quiero arrancar con esto para posicionarnos fundamentalmente en el porqué del tema, digamos. Y nosotros en la innovación identificamos tres aspectos importantes. El primero es cuando hay una invención de algo, que puede ser un componente de software o puede ser cualquier otro componente industrial, que esa invención se traduce cuando nosotros convertimos eso en algo utilizable que modifica sustancialmente un proceso, un conjunto de procesos o algún aspecto de lo que hace el funcionamiento de una sociedad, tanto sea dentro del ámbito de una empresa como dentro del ámbito de un país o una nación. Esa innovación se transforma por lo general en un producto o en un conjunto de productos. Y la tercera instancia es la difusión. Esa difusión se traduce en dos partes, en una adopción temprana, que cuando nosotros empezamos a experimentar con ese producto que surge de una invención, y esa experimentación luego se traduce en una difusión y en una adopción generalizada dentro de una organización o dentro de la misma sociedad. Cuando eso se adopta, empieza a escalar. Y cuando empieza a escalar, empieza a interactuar y empieza a impactar en algunos componentes de la sociedad y de la organización que determinan la necesidad de poder poner ciertas formas de cómo encarar eso, digamos, de cómo manejar ese escalamiento, de cómo manejar digamos, las sucesivas necesidades que van surgiendo de la utilización de esa innovación. Todo esto está, en todos los slides hay alguna referencia bibliográfica. En este caso estamos hablando de Diffusion of Innovation, de Everett Rogers, un libro que tiene algunos años, pero que hoy por hoy sigue vigente. Si nosotros traducimos este modelo simple a lo que sería inteligencia artificial, nosotros podemos decir que la invención, tanto sea un método como una capacidad, son los LLMs, por ejemplo, por mencionar uno de los puntos, uno de los temas disruptivos que hoy por hoy está presente en todos nosotros. Cuando nosotros transformamos esa capacidad en un producto o en una aplicación concreta, en este caso producimos una innovación como son, por ejemplo, los generadores de código. Y la adopción temprana es cuando los ingenieros empiezan a crear aplicaciones usando inteligencia artificial en la modalidad de experimentación, algo que posiblemente en muchas de sus organizaciones esté pasando. Y logramos una adaptación cuando nosotros modificamos las competencias de los ingenieros para incorporar skills para que hagan
equipo con la inteligencia artificial. Y es ahí en donde empieza a escalar. Ya no hacemos pequeñas cositas para probar cómo el LLM nos ayuda a generar código, o la aplicación nos ayuda a generar código, sino que ya estamos pensando en cómo hacemos para producir software en forma industrial haciendo equipo con la inteligencia artificial. Y eso requiere no solamente el hecho de que pueda generar código, sino que también que nos cambia la forma en cómo integramos esos componentes, la forma en cómo escalamos cuando el nivel de desarrollo va incrementándose y aumentando. Por eso es que cuando nosotros hablamos de un modelo como este, el tema de la difusión y la adopción, como les vuelvo a decir, tiene que ver con el escalamiento. Y el escalamiento, una de las cualidades que tiene que tener es que ese escalamiento sea sustentable en varios aspectos. En el aspecto de ser asimilable por las personas que la utilizan y también en lo que hace al consumo de recursos, que es de lo que vamos a hablar a lo largo del resto de la charla. Esto lo quería poner como marco para poder entender muy bien en todo el proceso en el que seguramente están muchos de ustedes, que tiene que ver con la adopción, la difusión de la inteligencia artificial en su trabajo o dentro mismo de sus organizaciones. Eso es básicamente de lo que vamos a estar conversando. Rápidamente, el desarrollo económico, si nosotros miramos para lo que es el año en curso, están proyectados casi 244.000 millones de dólares de inversión a nivel global, digamos. Obviamente, si bien hay una fuerte competencia entre los Estados Unidos, tal vez un poco menos la Unión Europea, pero China también está ahí compitiendo fuertemente. El mercado sigue siendo el más importante, que siguen siendo los Estados Unidos, digamos, con una inversión promedio de 73.000 millones de dólares para 2025. Estos datos los pueden corroborar en Statista, que es uno de los sitios más serios en previsión de estadísticas sobre tecnología. Y al mismo tiempo, la proyección es que a la economía mundial, todo lo que tenga que ver con desarrollo y uso de inteligencia artificial, podría aportar hasta 15.7 billones de dólares a la economía. Una cifra que básicamente supera que la producción actual que tienen China e India juntas, digamos. Y estos datos se dividen, como muestra el slide, un porcentaje de 6.6 billones de dólares del aumento de la productividad que la inteligencia artificial va a generar en los distintos procesos de las distintas industrias y servicios, y 9.1 billones probablemente provendrán de los efectos secundarios del consumo, o sea que al aumentar la productividad incrementa consumo y obviamente esas industrias van a generar recursos por ese otro lado. Este mercado está en pleno proceso de expansión, todavía estamos transitando la curva de crecimiento de las posibilidades de los productos y demás. En algún momento se llegará a un nivel de estabilidad, pero hoy por hoy seguimos viendo permanentemente nuevas innovaciones vinculadas con esto. Pero estas inversiones económicas, ¿qué significan desde el punto de vista de consumo de recursos? Todos sabemos que los modelos, por ejemplo, si tomamos los modelos de inteligencia artificial generativa en sus distintas variantes, poseen millones y billones de parámetros, digamos. Un modelo como GPT-4 o el modelo de Anthropic tienen decenas y decenas de millones de parámetros, y que entrenar esos modelos demandan enormes cantidades de energía eléctrica y, por otro lado, generan grandes cantidades de dióxido de carbono, digamos. Y mucha más energía consumimos a medida que los modelos y sus aplicaciones se utilizan en diferentes ámbitos. No es solamente el proceso de desarrollo y entrenamiento de los modelos, sino que también hay otro porcentaje altísimo de consumo que deviene de la utilización de esos modelos. Y como ejemplo, podemos decir que entrenar un modelo como GPT-4 consume cerca de 1.287 megawatts por hora, lo que podría representar el abastecer a 120 ciudades
medianas de Estados Unidos. Y en esa hora se generan 550 toneladas de dióxido de carbono, con lo cual eso significa un enorme deterioro hacia el medio ambiente que en algún punto tiene que ser resuelto y que hoy es tema de debate. Por ejemplo, cualquiera de las aplicaciones que hoy utilizamos nosotros, uno lo puede ver en las distintas redes sociales o lo puede ver en un artículo en un diario, la generación de una imagen caricaturesca a partir de una foto real de una persona, la generación de esa imagen lleva aproximadamente la misma energía que llevaría cargar un teléfono celular tipo Samsung S25 o el último modelo de iPhone. Imaginen ustedes que en un periodo de tiempo determinado, que puede ser una hora, la cantidad de millones de personas que están haciendo esa actividad en ese lapso de tiempo y lo que eso representa como consumo de energía. Eso tiene un impacto y que obviamente es un impacto que hay que atender. A quien le interesa conocer un poquito más sobre esto, hay un reporte del MIT, que está aquí abajo, que es de este año, en donde explica claramente cuáles son los impactos ambientales que tiene la inteligencia artificial y da alguna serie de recomendaciones de cómo poder resolver esas problemáticas, digamos. Entonces, de eso se trata básicamente de lo que vamos a hablar ahora en profundidad y de las prácticas, digamos, ¿no? Vinculadas con cómo logramos controlar esto. Así que espero que les interese, digamos, ¿no? Y que se puedan llevar algunas cosas interesantes aquí. ¿Qué entendemos por sustentabilidad como último elemento de definiciones? Según el Grunenthal de la ONU, en el año 87 se define a la sustentabilidad como la capacidad de satisfacer las necesidades del presente, desde el punto de vista económico, fundamentalmente, sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades. Dicho de otra forma, sustentabilidad es el hecho de poder vivir hoy en un mundo desarrollado con muchas posibilidades tecnológicas y demás, pero que eso no represente un deterioro a las generaciones futuras para lograr el mismo bienestar. Eso en general implica un equilibrio entre el crecimiento económico, o sea, el estar supuestamente cada vez mejor, en mejores condiciones, el cuidado del medio ambiente, o sea, sobre el cual lo compartimos todos, estemos en el lugar en donde estemos, y fundamentalmente el tema de bienestar social. A eso nos estamos refiriendo cuando hablamos de sustentabilidad. Y la pregunta es, ¿qué tiene que ver esto o por qué tiene un impacto tan fuerte con el software? Y yo creo que básicamente el proceso de transformación digital, o como se dice en algunos lugares, que ya estamos transitando una post-transformación, porque la inteligencia artificial cambia totalmente el paradigma de transformación digital, pero sea cual sea el foco que le querrás dar, lo que nosotros tenemos es un rol muy importante al software. O sea, hoy por hoy es impensado creer que puede haber algún tipo de negocio, algún tipo de evolución en donde no esté el software involucrado en el medio. Y hoy por hoy, eso representa para quienes desarrollan ese software, para quienes implementan ese software y eventualmente también para quienes usan ese software, una responsabilidad crítica. Y en ese sentido, la sustentabilidad es un atributo de calidad importantísimo en el diseño de cómo hacemos las aplicaciones. El segundo punto importante es el hecho de pensar en el concepto de servicios consentidos. En el mundo digital, un servicio consentido es un servicio que yo brindo a mis clientes, a mis ciudadanos, pero que ellos aceptan el compromiso de que parte de sus datos puedan ser compartidos para enriquecer futuras versiones de ese servicio. Ese es un concepto que deviene de lo que son las organizaciones data-driven, en donde yo a partir de los datos conozco mejor a mis clientes,
y con esa información puedo ofrecer mejores servicios. Pero las buenas prácticas dicen que esos datos que estoy manipulando de mis clientes tienen que ser consentidos para ser compartidos, digamos. Ese es el concepto de servicios compartidos, y que cada uno de nosotros, de una u otra forma, lo hemos aceptado cada vez que vemos o aceptamos las condiciones de que nuestros datos iban a ser utilizados para mejorar la calidad de los servicios, etc. Cada vez que nosotros consentimos eso, estamos autorizados a que lo hagan. Si no lo consentimos y los usan de toda forma, están violando ese acuerdo que tiene que haber entre quien provee el servicio y quien lo usa. Y el tercer punto, que tiene que ver específicamente con la inteligencia artificial, es el tema de una inteligencia artificial transparente y responsable. Transparente en el sentido de que yo tenga que tener, después vamos a ver cómo, la capacidad de poder entender por qué la inteligencia artificial me da determinadas respuestas, o yo pueda tener la capacidad de poder visualizar de qué manera está resuelto determinado tipo de algoritmo para poder explicar las respuestas que el modelo pueda darme. Y el otro aspecto de responsable tiene que ver con que satisfaga un conjunto de principios, tanto sea éticos como técnicos, de tal manera que garantiza ciertos principios de sustentabilidad como hemos estado definiendo. Esos son aspectos muy, muy relevantes que tenemos que tenerlos en cuenta. Y nos hace a nosotros, como profesionales de software, poner un foco muy fuerte en todas estas cuestiones. Ya no es solamente proveer una solución que resuelva una problemática de un cliente o de una organización, sino que también tiene que ser hecho de una manera que garantice estos valores fundamentalmente de sustentabilidad. Así que aquí hemos puesto un poco el contexto de lo que viene a continuación, de lo que vamos a charlar a continuación, pero la idea es que ahora tenemos un panorama más o menos claro de dónde estamos parados. Espero que a todos les resulte de interés, y que después en las preguntas podamos ampliar esto, digamos, ¿no? Tener un diálogo interesante entre todos. El otro concepto, para terminar esto, que me interesa remarcarles, son dos conceptos bien diferentes. El concepto de inteligencia artificial sustentable, o sea que si sintetizamos todo lo que hemos dicho hasta ahora, es básicamente prácticas, métodos y cultura que básicamente promueve el desarrollo o el uso de inteligencia artificial con un impacto controlado en el medio ambiente, en función de la definición que vimos recién. Eso es de lo que estamos hablando y de lo que vamos a hablar aquí, digamos. Pero después tenemos el otro aspecto, que es la inteligencia artificial para contribuir a la sustentabilidad. O sea que es todo el conjunto de modelos, tanto sea de inteligencia artificial generativa, como modelos que tengan que ver con inteligencia artificial simbólica o con otra variante de inteligencia artificial, pero que están diseñadas para contribuir desde diferentes perspectivas al control y mejora del medio ambiente. Por ejemplo, lo que son redes inteligentes de generación y distribución eléctrica, en donde a través de algoritmos de machine learning yo puedo prever la demanda y en función de eso hacer una distribución controlada de la energía para garantizar el buen uso de todo de toda la energía que nosotros estamos recibiendo. De inteligencia artificial, por ejemplo, para utilizar modelos que a través de sensores puedan determinar el grado de polución en una ciudad y que a partir de eso pueda determinar ciertas reglas de gestión de tránsito, por ejemplo, como están haciendo algunas ciudades. Poder utilizar inteligencia artificial generativa para crear modelos de conciencia sobre el medio ambiente que puedan ser utilizados para educar en los distintos niveles de formación de las personas, digamos. Son algunos ejemplos de lo que hace inteligencia artificial para contribuir a la sustentabilidad. También
Hay modelos para esto, para lo que tenga que ver, por ejemplo, para la explotación agropecuaria a conciencia, en donde a través de modelos de inteligencia artificial nos ayudan a distribuir mejor el flujo de la actividad agrónoma, ganadera, de tal manera de poder distribuir mejor los recursos y hacer mucho más sustentable esa producción. Hay muchas actividades y muchos productos que ayudan a ese punto, pero que también tienen que visualizarse tratando de que esas mismas soluciones sean sustentables, digamos. Así que lo que vamos a hablar nosotros es del punto de inteligencia artificial sustentable, que es lo que nos interesa. No los puedo ver, digamos, pero quiero creer que estamos todos atentos, está todo bien, está todo claro. ¿Alguna pregunta intermedia que quieran meter? Yo no los veo. Sole, ¿vos los ves? Dando manitos como que vamos bien. Ok, bien, bárbaro. Un punto importante para después entrar ya de lleno en algunos aspectos técnicos es entender el tema de principios. Cualquiera de nosotros que forma parte de una organización o aún nosotros mismos, manejamos nuestro comportamiento o la organización en la cual trabajamos define ciertos aspectos culturales a través de lo que son sus principios o valores. Esos principios o valores determinan la forma en que una compañía o que nosotros mismos como personas procedemos frente a las diferentes situaciones que se nos presentan, tanto en el trabajo como en la vida cotidiana, digamos. En el caso de la inteligencia artificial, el primer paso, no solamente por el hecho de la sustentabilidad, sino por cualquier otro aspecto vinculado con el uso de inteligencia artificial, el hecho de, o la necesidad de disponer de ciertos principios es fundamental, digamos. Yo elaboré una lista de 12 principios que son el resultado de haber analizado o haber discutido con algunas compañías con las cuales he estado colaborando en algunos temas y que han generado sus propios principios. Y esa síntesis se puede traducir en estos 12 que rápidamente voy a tratar de comentarles. El primero es, la inteligencia artificial es responsabilidad de todos. El hecho de que las personas, las organizaciones y los gobiernos deberían compartir colectivamente la responsabilidad del desarrollo y la implementación éticas y responsables de inteligencia artificial. El rol que tiene la inteligencia artificial es tan disruptivo que si este principio nosotros no lo tomamos con responsabilidad, podemos convertir a una tecnología que puede dar una enorme cantidad de beneficios en un factor muy importante de riesgo social. El caso más típico es la posibilidad de que a través de inteligencia artificial yo puedo generar una enorme cantidad de fake news que podrían llegar a desestabilizar una organización y aún más podrían llegar a desestabilizar un país si se quisiera hacer ese tipo de cosas. Por lo tanto, el entender ese concepto es fundamental y ese es un principio que también aplica a cada una de las organizaciones y es nuestra responsabilidad como profesionales asumirla. El otro punto es la inteligencia artificial centrada en el ser humano y orientada a un propósito. Hay una cosa que a mí en cierta forma me saca, me pone los pelos de punta, es cuando escucho a algunos divulgadores o hacer similitudes entre una máquina y una persona, digamos, o que hablan de una máquina como si fuera una persona. El foco de la tecnología siempre tiene que ser mejorar las capacidades de las personas para que nosotros podamos ser mucho más humanos en algún sentido. El hecho de que lo que hagamos desde un punto de vista de tecnología, lo que provea sea condiciones para que cada vez tengamos una sociedad mejor, con todas sus dificultades, con todos sus defectos, pero tratando de que sea
fundamentalmente mucho mejor. En ese sentido, el hecho de pensar en la inteligencia artificial centrada en el ser humano es un elemento fundamental y orientada a un propósito específico en cada uno de sus casos. Hacia dónde queremos apuntar, qué es lo que queremos que la inteligencia artificial nos resuelva. El nivel de casos de uso que podemos tener es enorme, pero por eso hay que pensarlo realmente muy bien. A quien le interese conocer un poco más sobre la inteligencia artificial centrada en el ser humano, pueden visitar el sitio del Software Engineering Institute, es el lugar en donde yo me formé, que tiene un espacio específico de inteligencia artificial, diseño de inteligencia artificial centrada en el ser humano, digamos. Hay una serie de papers y de documentos y de muy buenas prácticas que ayudan al diseño. Algunas vamos a ver, pero todavía hay muchas más ahí, digamos. Y regularmente el Software Engineering Institute genera webinars vinculados con este aspecto, digamos. El otro aspecto fundamental, y ya nos vamos metiendo en algunos temas técnicos, es el hecho de la eficiencia por diseño. El hecho de que hay ciertas prácticas, como por ejemplo el tema de la concepción de arquitectura de software como elemento esencial para garantizar inteligencia artificial robusta. O sea, ya no se trata solamente de que provea cierta funcionalidad, sino que el diseño, a través del diseño de arquitectura de la solución de inteligencia artificial, nosotros ya tenemos que pensar en la eficiencia. Y la eficiencia nosotros la traducimos, en este caso, a sustentabilidad. Buen uso de recursos, minimizando consumo de energía y recursos computacionales, y maximizando su eficacia, o sea, magnificando la calidad de sus resultados. De ese punto vamos a hablar en un ratito. Eficiencia y minimización de datos. Eso significa tratar de utilizar los datasets o los conjuntos de datos, tanto sea para entrenamiento como para reentrenar, que sean exclusivamente los datos que realmente el modelo va a necesitar, e invertir mucho tiempo en ese análisis. Utilizar prácticas concretas como feature engineering, por ejemplo, para lograr ese objetivo. Tratar de priorizar energías renovables. Aquí es un tema que está en plena discusión, no solamente aquí, sino a nivel global. ¿Cómo hacemos para que los recursos que se necesitan de energía para el procesamiento de los grandes modelos y continuar su reentrenamiento y crecimiento puedan ser cada vez más sustentables? De hecho, se está pensando en algunos casos en variantes de energía nuclear, por ejemplo, para trabajar en esto. También vamos a mencionar algunas cosas de estas. El hecho de tener sistemas de inteligencia artificial adaptativos y circulares. ¿Qué significa esto? Básicamente esto significa poder garantizar que yo pueda reusar modelos. Por ejemplo, el concepto de modelos por transferencia. Eso significa tomar un modelo completo o porciones para poder ser reutilizado en otro tipo de funcionalidad con el mínimo ajuste de su entrenamiento, digamos. Asegurar que a través del análisis de los resultados de los modelos podamos generar y mejorar capacidades de un aprendizaje continuo, sostenido y controlado, digamos. Enfoque del ciclo de vida. La idea es cómo miramos el ciclo de vida de nuestras aplicaciones de inteligencia artificial, en donde en cada una de las etapas de ese ciclo de vida nosotros tenemos la capacidad de poder tener control sobre lo que estamos haciendo. Y aquí vuelve a surgir un concepto que es muy importante, muy relevante, lo vamos a hablar en un ratito, que tiene que ver con la forma en cómo defino ese proceso, digamos. La manera en cómo hago que la inteligencia artificial, su ciclo de vida, sea transparente. Que es el otro principio, o sea, garantizar esa transparencia, temas de auditabilidad, responsabilidades claras y mecanismos transparentes para comprender sus decisiones. Todo lo que es explicabilidad e interpretabilidad de los modelos de inteligencia artificial. Equidad, el tema del sesgo. Cómo garantizamos modelos de inteligencia artificial que no estén sesgados por alguna
por algún tipo de información de los datos que vamos a utilizar, como pueden ser tema de sexo, tema de raza, tema de origen, de país, etcétera. Todo lo que tenga que ver con cuestiones de sexo, que son de sesgo, que es uno de los puntos más importantes, digamos. Y el otro punto es privacidad y seguridad. O sea, garantizar que los datos son utilizados como realmente deben utilizarse en cada una de sus instancias a través de diferentes maneras de garantizar digamos, o de evitar violaciones y usos indebidos de esos datos. Todo lo que tiene que ver con ciberseguridad aplicado a inteligencia artificial es muy importante en este principio. Y el otro punto es robustez y confiabilidad. ¿Eso qué significa? Robustos significa que tienen un riguroso control sobre fallas, y confiables, que los resultados son repetibles, digamos. O sea que cada vez que tiene que dar que tiene que responder al mismo input, el resultado que va a dar va a ser el mismo, digamos. Eso lo hace confiable, además del grado de precisión de la respuesta, etc. Y el de bien público, básicamente tanto aplicado a organizaciones como a la sociedad en general, en donde la idea es que diseñemos cosas que contribuyan a los desafíos y a promover el bienestar de toda la sociedad, incluyendo nuestras propias organizaciones. Estos son 12 principios que cada organización que esté en un proceso de adopción de inteligencia artificial debería pensarlos, porque definen lo que se conoce como la cultura inteligencia artificial driven o IA driven, digamos, que son organizaciones que están transitando el camino hacia una visión de inteligencia artificial como parte del equipo de trabajo, digamos, en sus distintos niveles. Ahora bien, ¿cómo hacemos o cómo logramos implementar estos principios? Para eso, nosotros tenemos que mirar cuál es el stack tecnológico con el que nosotros trabajamos cuando diseñamos aplicaciones de inteligencia artificial. Y aquí les voy a hacer una recomendación. Aquí abajo hay un texto, AI Engineering, Building Applications with Foundation Model, de Chip Huyen. Es un libro nuevo que salió hace muy poco tiempo, que es tal vez el libro de ingeniería en inteligencia artificial más robusto de los que he visto. Es este libro, si lo ven, en donde van a encontrar, para quienes les interese el tema, quienes estén trabajando en el tema, van a encontrar una enorme cantidad de conceptos, pero no solamente de conceptos, sino también de ideas concretas de diseño y aplicaciones en casos concretos, digamos. Y en ese texto, lo que se plantea como stack son tres niveles básicos. Por arriba es lo que nosotros vamos a ver siempre, que es nuestra aplicación. La interfase que nosotros vamos a definir para que nuestro usuario interactúe con la inteligencia artificial. Pero también esa interfase puede ser de la inteligencia artificial con otros sistemas, por ejemplo, con un sistema tradicional. Me ha tocado embeber dentro de una aplicación legada un componente de inteligencia artificial, por ejemplo, para optimizar la personalización de interfaces de usuario, de tal manera de que, dependiendo de las características del usuario, el sistema pueda generarle la interfase que más eficiente haga el trabajo de ese usuario, digamos. O sea, tenemos dos puntos ahí. Esas interfaces también tienen el tema de la definición de prompting, o sea, ingeniería de prompt, cómo generamos los mecanismos para dialogar con una inteligencia artificial de tal forma de poder tener diálogos y respuestas realmente claros. Todo lo que es prompting engineering forma parte de esta parte, digamos. La construcción del contexto, cómo le dotamos a nuestra aplicación del contexto concreto en el cual estamos trabajando. Aquí entran todo lo que son los patrones vinculados con la utilización de RAG, por ejemplo, que también podría ser los aspectos de fine-tuning de los modelos. Cada uno de esos modelos tiene ventajas y desventajas. En algún momento, si a alguien le interesa, podemos hacer una charla específica sobre eso, digamos. Pero
la construcción del contexto es un aspecto bastante importante en el desarrollo de la aplicación. Después tenemos el tema de agentes, que hoy por hoy es el tema de moda, o sea, cómo nuestra aplicación interactúa con un sistema de agentes. Por ejemplo, imaginen ustedes una aplicación que podemos hacer en nuestra organización para optimizar la relación con nuestros usuarios y los pedidos de requerimiento de cambio de requerimientos o nuevos requerimientos funcionales que quieren incorporar en un producto que nosotros comercializamos. Imaginen ustedes que el usuario desde su máquina, a través de un prompt específico, define lo que está necesitando. Ese prompt interactúa con un agente que lo que hace es convierte ese prompt en una estructura básica que podría ser una historia de usuario. Esa historia de usuario se la pasa a otro agente que lo que hace es lo analiza, hace una estimación de lo que esa historia de usuario puede llegar a representar, y eso se lo pasa a una herramienta que almacena el backlog, como por ejemplo podría ser Jira, y en donde ese agente le pasa la estimación y la historia de usuario al Jira, y el Jira almacena todo eso en su base de datos, y a partir de ahí entra en el ciclo de desarrollo que podría llegar a tener otro tipo de agente. Bueno, ese tipo de cosas son hoy por hoy factibles. Quien esté trabajando con Pilot Studio, por ejemplo, puede pensar en desarrollar ese tipo de aplicaciones. Después tenemos también un nivel de evaluación. O sea, ese nivel de evaluación es, bueno, cuáles son los elementos, el nivel de revisiones que yo voy a hacer sobre mi aplicación para garantizar que satisface tanto los requerimientos funcionales como los aspectos de atributos de calidad. Estamos mencionando robustez, confiabilidad, performance y también sustentabilidad. O sea, estamos diseñando una aplicación que hace un uso adecuado de recursos. ¿Qué cosas deberíamos hacer para garantizar eso? Ahora vamos a hablar un poco sobre cada uno de estos temas. El otro es el desarrollo del modelo, el nivel intermedio. Acá es donde tenemos nuestro LLM o nuestro modelo de Machine Learning, en donde lo que buscamos es optimización de la inferencia, la forma en cómo resuelve el requerimiento a partir del modelo que está usando, ingeniería de datos, todo lo que tiene que ver con la selección de la fuente de datos, el mejoramiento de esas fuentes, básicamente todo lo que es feature engineering. Y después tenemos modelado y entrenamiento, cómo nosotros modelamos y optimizamos ese algoritmo y la forma en cómo aseguramos el entrenamiento. Y también tenemos una evaluación aquí. La evaluación de modelos es una práctica muy relevante cuando estamos trabajando con Machine Learning y aún con LLM. Y después tenemos todo lo que es infraestructura, la gestión de cómputo, todo lo que es el gobierno de datos, cómo desplegamos nuestra aplicación en un ambiente que sea eficiente y efectivo, y cómo hacemos monitoreo. Y no solamente monitoreo, como lo conocemos, sino también lo que es observabilidad. Observabilidad lo que nos permite es sumarle al monitoreo la capacidad de poder utilizar información para hacer análisis predictivo de cómo puede comportarse mi aplicación en general a lo largo del tiempo, digamos, ¿no? Este stack tecnológico es básico de cualquier tipo de aplicación, tanto sea aplicando Machine Learning o lo que podría ser utilizando Large Language Model, digamos. Ahora, ¿cómo lo aplicamos? ¿Cómo lo usamos? Y ahí es donde viene la parte de implementación de los principios, que es la parte que interesa que veamos en detalle. Nosotros tenemos aquí, en la implementación de los principios, sobre la base de un stack, como el que definí recién, pero obviamente puede ser interpretado de otra forma, es una parte que es ingeniería, a la cual la pongo primero porque considero que es uno de los aspectos fundamentales. Tenemos arquitectura, diseño y construcción. ¿Por qué separo arquitectura de diseño? Porque básicamente arquitectura es diseño, pero no todo diseño es arquitectura. El diseño de arquitectura es aquel diseño que lo que hace es
agrupar un conjunto de decisiones técnicas que satisfacen un determinado conjunto de atributos de calidad, o que algunos podemos conocer como requerimientos no funcionales. Y que esas propiedades o atributos de calidad están directamente vinculados con los objetivos de negocio de la aplicación. Entonces, la arquitectura lo que dice es, con estas decisiones, a partir de este conjunto de atributos de calidad que tenemos que satisfacer, este es el modelo arquitectónico de la aplicación que hay que trabajar. Y eso después sí pasa a una instancia de diseño donde vemos los aspectos finos de las decisiones de arquitectura, pero esas decisiones preliminares son esenciales en la construcción después del software. En inteligencia artificial, hoy por hoy, el tema de arquitectura está siendo uno de los temas más relevantes en el hecho para garantizar eficiencia y mejor rendimiento de las aplicaciones. Después el tema de procesos. Obviamente que los procesos que necesitamos implementar son procesos ágiles, pero yo creo que, no sé si ustedes siguen en LinkedIn algunos de los debates, el hecho de si la inteligencia artificial está matando la agilidad, otros que son un poco más brutales dicen que la agilidad está muerta, que no ha dado resultados, y toda una serie de lucubraciones que la verdad es trabajar sobre las preguntas incorrectas. O sea, a mí me parece que no es que la agilidad está muerta ni cosa por el estilo, porque en realidad los principios, el manifiesto y los principios de agilidad son realmente buenos. El punto es que frente al desafío de lo que es inteligencia artificial y en general la complejidad del software, la agilidad necesita hacer algunos cambios, o necesita evolucionar. Y esa evolución fundamentalmente tiene que pasar por el hecho de hacer mucho más énfasis en las actividades de ingeniería y en particular en el tema de arquitectura, un poco por lo que yo mencioné. Segundo, tratar de salir un poco de un modelo reactivo, que lo único que garantizo es que frente a los cambios yo voy a responder, sino volver a traerse una visión un poco más proactiva en el sentido de tratar de anticipar algunos problemas, que en aplicaciones como en aplicaciones de inteligencia artificial, el hecho de poder prevenir ciertas cosas es realmente un beneficio importante. Después, profundizar los temas de automatización para poder garantizar procesos que sean realmente eficientes. La agilidad con foco en data driven, o sea, pensar en los datos como un activo fundamental en el desarrollo de las aplicaciones, fundamentalmente en temas de inteligencia artificial. Y fundamentalmente que ese proceso sea lo más transparente posible. Implementar un conjunto de controles o revisiones, o como queramos llamarlo, que me garantice que en cada instancia del ciclo de vida yo estoy teniendo control y visibilidad acerca de cómo está evolucionando mi aplicación de inteligencia artificial. Y el tercer punto de implementación de los principios es algo de lo que ya hablamos, que es organización y cultura, ética, responsabilidad y formación de gente. Esto que está aquí a la izquierda es un modelo de proceso bastante sencillo, en donde lo que tenemos es un conjunto de actividades que van de fabricar, gestionar, desplegar y monitorear, en donde muchas de las cosas que yo les he mencionado recién están implementadas en este ciclo. Puede ser este ciclo, puede ser otros distintos, pero básicamente son los que nos proveen este tipo de capacidades, digamos. La idea ahora es profundizar cada uno de estos aspectos, mirando buenas prácticas, ¿no? Como le digo, con una visión de largo aliento, de alto nivel, pero que que les pueden servir a ustedes, si les interesa después profundizar estos temas, que las puedan llegar a ir implementando, ¿no? Así que vayamos viendo esas prácticas. Algunas buenas prácticas que tienen que ver con arquitectura y diseño. Esto también acá cabe otra aclaración, que
tendría que haberla dicho un poquito más adelante, pero que el éxito del desarrollo de las aplicaciones de inteligencia artificial es el trabajo de equipos multidisciplinarios. O sea, fundamentalmente arquitectos de software, científicos de datos y gente de negocio, trabajando mancomunadamente cada uno en su rol, pero haciendo una contribución para desarrollar aplicaciones que sean sustentables, en este caso, ¿verdad? Pero que también que sean robustas, performantes, etc. En ese sentido, una de las mejores prácticas para garantizar sustentabilidad es la práctica que se conoce como pruning o poda de modelos. ¿Qué significa eso? Eso significa trabajar en la eliminación de parámetros o nodos innecesarios en redes neuronales. Ustedes saben que las redes neuronales lo que tienen son un montón de capas interconectadas entre sí, cada capa tiene una responsabilidad de la resolución del problema. No necesariamente todas las capas de la red neuronal son esenciales en determinado tipo de problemas o en todos los problemas. Por lo tanto, un trabajo para garantizar eficiencia en el uso computacional de un modelo de inteligencia artificial es el pruning, digamos. O sea, tratar de reducir, si estoy hablando en modelos de machine learning, de eliminar parámetros, y si estoy hablando de redes neuronales, eliminar capas o cierto nivel de redes de neuronas dentro de un modelo. Ese es otro esa es una de las prácticas más habituales en la optimización de modelos para mejorar su capacidad computacional. El segunda práctica es la cuantización. Esto es reducir un poco los pesos y activaciones de los datos que estoy utilizando en mi modelo, o sea, achicar los niveles de precisión de los datos para reducir la carga computacional. Hay 2 o 3 variantes de cuantización que se utilizan mucho en modelos de machine learning, en donde yo puedo sacrificar algo de precisión en pos de mejorar la eficiencia computacional y obviamente reducir consumo de energía en grandes modelos. Un ejemplo típico es cuando yo quiero hacer análisis de tendencias, por ejemplo, en una red social, analizando comentarios o vinculaciones entre personas dentro de una red social determinada. Yo puedo hacer cuantización en ese caso, puedo reducir un poco la precisión, porque lo que me interesa es tener más que nada una tendencia, no un dato preciso. Ese es un trabajo que impacta fuertemente en la arquitectura de la aplicación, pero que fundamentalmente lo que hace es pone mucho foco en cómo el modelo va a funcionar. El otro aspecto es en los algoritmos, por ejemplo, de Machine Learning, que sean más eficientes, que son modelos que están preparados para consumir menos recursos que un modelo tradicional. MobileNet, EfficientNet y Pinning Machine Learning son modelos o estructuras de modelos que están preparados para correr en ambientes fuertemente constreñidos en recursos. Por ejemplo, en un teléfono, en un smartphone o en algún sensor que tenga recursos limitados, pero que necesita tener un modelo para tener algún tipo de interacción con la aplicación central y dar una respuesta mucho más elaborada. Como vamos a ver, estos modelos de algoritmos de uso eficiente de recursos se van a utilizar mucho en otra práctica que vamos a ver en un cachito, que tiene que ver con el hecho de edge computing, digamos. O sea, cómo puedo poner inteligencia artificial a partir de computación de frontera en dispositivos de recursos constreñidos y ganar en eficiencia de tráfico de red, por ejemplo. La cuarta buena práctica es búsqueda de hiperparámetros automatizadas. Aquí, esta también es una muy buena práctica que se utilizan muchos científicos de datos, utilizando optimización bayesiana para encontrar la mejor configuración de parámetros sin necesidad de
tener grandes consumos de recursos a través de entrenamiento, digamos. Y la quinta práctica vinculada con lo que son algoritmos es el uso de inteligencia artificial simbólica. Ustedes saben que la inteligencia artificial simbólica tiene muchos años, es la variante de inteligencia artificial que fundamentalmente trabaja sobre la base de reglas. O sea, todo lo que son motores de reglas, el concepto de sistemas expertos, sigue siendo hoy por hoy una estrategia válida. ¿Por qué? Porque requieren mucho menos cálculo. Si están bien implementados, son muy performantes y al mismo tiempo reducen mucho el uso y consumo de energía eléctrica. Y hay algunos dominios, como por ejemplo los dominios por ejemplo, imaginen ustedes control de fallas en una red de producción que recibe información que incluye, por ejemplo, sensores que toman cierta información y que la combinación de esos sensores, de la información de los sensores, determina variables que pueden estar mal funcionando. En esos casos, la utilización de motores de reglas como Eclipse, por ejemplo, que es un motor de reglas de bajo consumo de recursos, pero sumamente eficiente, son una solución válida en muchos casos. Por eso es que es muy importante, cuando hablamos de inteligencia artificial, tener muy claro el caso de uso y de qué manera lo puedo resolver, porque no todo pasa por modelos complejos de machine learning o no todo pasa por utilizar inteligencia artificial generativa, digamos. Por lo tanto, tener en cuenta el hecho de utilización de motores de reglas y sistemas expertos, fundamentalmente motores de reglas, hay muchos en el mercado. Eclipse es un modelo de motores de reglas que tienen muchos años en el mercado, es de uso libre, está mantenido y actualizado por la NASA, y personalmente lo he utilizado en sistemas de control de fallas de emisión crítica, con muy buen nivel de resultados, digamos. Aquí abajo hay otro libro que también es de este año, que fue escrito por Len Bass, uno de mis profesores, que es un libro, también se lo muestro aquí en la pantalla, es un libro que todo ingeniero que esté trabajando en temas de inteligencia artificial debería al menos consultarlo tenerlo en su biblioteca, porque tiene muchos ejemplos y da soluciones muy interesantes desde el punto de vista arquitectural. Sigamos. Otras buenas prácticas, criterios formales para seleccionar LLM. Yo puedo en este punto comprometerme o por ciento establecer un partnership con alguno de los grandes proveedores de servicios, como pueden ser todos los servicios de plataforma de GCP, o puedo trabajar con el ambiente que me facilita Microsoft, o lo que me provee Meta o OpenAI, digamos. Pero también es cierto que desde un punto de vista de sustentabilidad, a veces vale la pena, y dependiendo del caso de uso, vuelvo a remarcar eso, la selección y la forma en cómo elegimos el caso de uso es fundamental para el resto de lo que vamos a hacer en nuestro desarrollo. Los modelos de aprendizaje tienen distintas formas de evaluarlos, si son abiertos o son propietarios, el esfuerzo de entrenamiento, el grado de precisión de lo que hacen en cada una de las consultas que uno le puede llegar a hacer, digamos. Entonces, si no tenemos muy claro, o si estamos tratando de encontrar un partnership con quien empezar a trabajar en esto, el hecho de poder utilizar un criterio de selección es muy importante. En ese caso, aquí les dejo el Helm, es un modelo de evaluación de LLMs elaborado por la Universidad de Stanford, es totalmente objetivo, con lo cual puede ser una variante interesante, digamos, ¿no? La otra variante es el uso de Small Language Model. Un Small Language Model es un modelo de lenguaje con un tamaño mucho más acotado,
en lugar de tener decenas de billones de parámetros, tiene algunos billones de parámetros, no llega a la decena, son mucho más pequeños, pero son una opción muy válida para casos específicos en dominios bien acotados. Por ejemplo, si yo lo que quiero es trabajar en temas de salud, un Small Language Model me facilita mucho el trabajo, consume mucho menos recursos, lo puedo utilizar para trabajar en tiempo real, integrándolo con otro tipo de aplicaciones para dar respuestas en tiempo real, y al mismo tiempo, como les digo, tiene un consumo mucho menor de recursos. Hay algunos ejemplos típicos: PocketPal, PHI de Microsoft, Lamini GPT de OpenAI y Tini Lama, obviamente de Meta. Son variantes, hay otros muchos más. Yo les estoy mencionando los más relevantes. Si yo tengo claro el caso de uso, si yo trabajo en un dominio muy específico, muy acotado, y ese dominio permanece inalterable a lo largo del tiempo, un LLM, como podría ser GPT o como podría ser Gemini, podría llegar a ser algo demasiado grande, estaría consumiendo demasiados recursos que no van a ser utilizados todo el tiempo, y utilizar Small Language Model es una variante bastante clara, digamos. La otra, ya mencioné algo, modelos por transferencia, o sea, duplicar modelos me reduce el tiempo de entrenamiento y me permite hacer un uso más eficiente de los recursos, digamos. De nuevo, aquí podemos usar SLM también para hacer esto con mucho más grado de eficiencia. Observabilidad y monitoreo. Ambos atributos contribuyen a identificar sobreuso de recursos y necesidades de reentrenamiento. La idea de tener identificado claramente cómo el modelo responde a una determinada consulta, dónde está utilizando los recursos y de qué manera, es uno de los desafíos que hoy por hoy enfrenta la inteligencia artificial para lograr que sea sustentable. En ese punto, los conceptos de observabilidad contribuyen mucho a eso, y hay muchas herramientas que hoy por hoy ya están trabajando y que de hecho tienen incluido ellos mismos elementos de inteligencia artificial para facilitar ese monitoreo. En la reusabilidad, si yo diseño modelos que puedan ser reusados con mínimos cambios, me contribuye mucho al mejor uso de recursos. Por ejemplo, yo puedo tener un modelo para hacer recomendaciones en un área de mi organización, pero después puedo tener recomendaciones en distintos tipos de productos, por ejemplo, que tienen algunas variantes particulares, pero la esencia del modelo es la misma. En ese caso, yo puedo hacer un modelo de referencia unificado sobre el cual, tocando ciertos puntos de variabilidad, lo puedo reusar, facilitando el desarrollo del nuevo modelo y al mismo tiempo minimizando el consumo de recursos, digamos. Estas son 10 prácticas interesantes. Aquí hay algunas otras más. Uso de energías renovables, ya lo hablamos hoy por hoy, digamos. Tal vez la pregunta es si los potenciales mini reactores nucleares van a ser la solución para que los data centers dejen de utilizar tanta energía eléctrica generada por métodos tradicionales, digamos. El tema que nos provee el escalado de recursos, todo lo que tiene que ver con cloud computing, ahí sí tenemos una oportunidad muy interesante cuando tenemos que trabajar con LLMs. Es importante poder pensar en eso como mecanismo para ahorrar recursos y garantizar eficiencia. Bueno, obviamente, al igual que cualquier otra aplicación, el uso de Docker y Kubernetes para optimizar recursos y reducir desperdicios es realmente otra práctica importante. Lo que mencioné hoy de Edge Computing, o sea, la idea de poder procesar o tener motores de inteligencia artificial en dispositivos en los extremos de la red, como puede ser un teléfono o algún tipo de sensor con mayor capacidad, permite optimizar el consumo dentro de redes y poder facilitar de esta forma menores consumos y garantizar más sustentabilidad.
Programación ecológica es una práctica que dice, bueno, programar tareas como reentrenamiento en horarios en donde el consumo de energía sea menor, digamos. Eso es más bien una actividad de operaciones, pero es una práctica para tener en cuenta. ¿Qué podemos hacer del proceso? Algo de lo que nosotros hablamos recién, el hecho de metodologías ágiles y profundizar nuestras prácticas de DevOps. O sea, la inteligencia artificial es una aplicación típica para ser corrida en un paradigma de DevOps, en donde necesitamos tener por ahí despliegues continuos o despliegues en periodos muy cortos de tiempo en función de reentrenamientos, etcétera, digamos. Estas metodologías ágiles y DevOps con un foco muy fuerte centrado en la arquitectura, como les dije hoy, proactivas, data-centric y trabajando fundamentalmente con equipos multidisciplinarios. A mí me ha tocado trabajar con compañías que dicen, bueno, tenemos que hacer inteligencia artificial. ¿Por qué? Y porque todo el mundo está haciendo inteligencia artificial. Bueno, ¿qué queréis hacer? Mira, la verdad que no sé, pero tengo que hacer algo. Entonces, ese es el primer paso para empezar y meter la pata, digamos. Entonces, ahí hay que hay un trabajo en donde se pueden utilizar técnicas como design thinking, por lo menos es la que yo utilizo, en donde discutimos en grupos multidisciplinarios, técnicos, gente del negocio, y decimos, bueno, veamos casos de uso, analicemos los casos de uso en función del valor y la factibilidad de implementación. El valor es la contribución que ese caso de uso hace al negocio, a la experiencia del cliente, a la optimización de la producción, etc. La factibilidad es cuán complejo es implementarlo. Tenemos los datos, tenemos la tecnología, nos están faltando recursos, y yo logro hacer ese balanceo entre esas dos variables. Yo puedo identificar casos de uso que tienen un alto valor, con una alta factibilidad de poder llevarlo adelante, casos de uso de alto valor, pero con una factibilidad muy baja de poder llevarlo porque son muy complejos, y de esa manera puedo ir armándome un backlog que me permita ir haciendo una adopción medianamente controlada a partir de después hacer una buena selección de la tecnología en función de esos casos de uso, y entro en un proceso de adopción iterativo incremental que realmente me va dando buenos resultados, digamos. Y esas clasificaciones de casos de uso lo puedo utilizar prototipados, experimentos con indicadores concretos de resultados, digamos. Asegurar transparencia en el proceso, prácticas de verificación de los modelos, asegurar por proceso explicabilidad e interpretabilidad de los resultados. Por ejemplo, documentación de los modelos, tener un estándar de qué forma los científicos de datos deben documentar el modelo, no algo excesivamente burocrático, pero sí lograr un estándar de documentación en donde yo pueda, a través del proceso, entender el concepto de explicabilidad, de interpretabilidad. Hay mucho para trabajar en esto, forma parte de una de las áreas de investigación que está siempre vigente en temas de inteligencia artificial, pero algunas cosas podemos hacer. Y después, además de los indicadores clásicos que ponemos en el proceso, como puede ser DORA, Accelerate, implementar algunas métricas de consumo de energía. Tal vez la EWE o QE son dos que pueden ser implementadas. Y los checklists de sustentabilidad, que son revisiones periódicas de cada fase del ciclo de vida para asegurar prácticas sustentables. En este punto, no sé cuántos están familiarizados con la norma, pero la ISO 42000, que es la norma que fue generada para todo lo que es gobierno de inteligencia artificial, es una norma que va desde el aspecto de cómo hago un assessment, un readiness preliminar de mi estado con relación a adoptar inteligencia artificial, hasta todo un conjunto de prácticas que aseguren un gobierno robusto de inteligencia artificial. La ISO 42000 está empezando a ser implementada en algunas organizaciones, que como toda norma va a tener sus puntos de mejora y sus puntos de evolución, pero es un buen punto de partida para implementar alguna de estas cosas. Y a nivel de organización, el hecho de disponer de los principios propios, como los que mencioné al principio, pero instanciados en mi organización. O sea, ¿cuáles de todos esos principios yo quiero que sean la base de una cultura inteligencia artificial driven, digamos, AI driven? Ese es un trabajo de
en este trabajo que me ha tocado hacer con algunas organizaciones, hay en paralelo un trabajo con los directivos, que es discutir cómo hacemos estos principios, cómo los comunicamos, cómo hacemos que la responsabilidad sea asumida por cada integrante de la compañía que va a tener involucramiento en inteligencia artificial. El tema de los sesgos y el impacto social, herramientas como Fairness Indicator para reducir sesgos y desigualdades en los modelos, implementación de regulaciones y estándares. No tanto el tema por ahí de regulaciones, no me gusta mucho usar la palabra regulación en una instancia en donde está todo todavía por definirse, pero sí en estándares. GDPR, ISO 27000, la que mencioné recién, la ISO 42000, relacionadas con sostenibilidad y ética. Participación comunitaria, trabajar con clientes y socios para garantizar enfoques equilibrados, o sea, tenerlo al cliente como parte de nuestro enfoque de definición de valor de lo que queremos obtener de inteligencia artificial. Y el tema de transparencia y explicabilidad. Uso de modelos que sean interpretables y, como les dije hoy, documentados para que todas las decisiones automatizadas que están generadas por la inteligencia artificial puedan ser en algún momento explicadas, digamos. No quiere decir que con esto vamos a obtener todas las soluciones, ni todas las respuestas, ni que todo va a salir perfecto. Por eso es una forma de empezar a poner los problemas en caja y de ir evolucionando y madurando en la tecnología de una manera un poco más controlada. Otras prácticas a tener en cuenta. El tema que, obviamente, de gobierno de datos. Una organización que intenta introducirse y adoptar y escalar inteligencia artificial sin tener gobierno de datos implementado, va a tener muchos problemas. Por lo tanto, el hecho de trabajar en un gobierno controlado de los datos, utilizando prácticas y modelos como el DAMA o alguna variante del mismo, facilitan la adopción de inteligencia artificial. Arquitectura como proceso integrado al ciclo de vida. O sea, el hecho de tener la visión arquitectural, como yo les mencioné, aplicado a inteligencia artificial, sirve, por ejemplo, para tareas de coordinación de equipos autogestionados en contextos ágiles, en donde la arquitectura es la que me ayuda a coordinar un poco el trabajo de esos equipos autogestionados. La integración de la inteligencia artificial con sistemas tradicionales a través de modelos de referencia, amplificación de eso, por ejemplo, cómo vinculo mi modelo de inteligencia artificial generativa con mis sistemas legados para que puedan ofrecer soluciones integradas a mis clientes o a mis usuarios. Un plan integral de formación de las estructuras de la empresa en temas de inteligencia artificial, de manera de poder tener una respuesta al impacto que la inteligencia artificial va a tener en cada uno de nuestros cuadros organizacionales. Y fundamentalmente, si bien eso es válido en todos los órdenes de la tecnología, el hecho de poder tener ciertos vínculos con organizaciones y aún vinculadas con temas de inteligencia artificial es muy importante porque nos abre mucho el panorama, nos permite tomar buenas prácticas y al mismo tiempo ver qué es lo que está pasando con el hecho de cuestiones de políticas sustentables, digamos. Así que bueno, para ir ya cerrando, porque si no me voy a pasar, hay algunas conclusiones. Personalmente yo creo que las tecnologías no son ni malas ni buenas per se, digamos, pero no son inocuas. O sea, siempre hay algún impacto que esas tecnologías van a generar en algún ámbito, tanto sea social o en el ámbito del medio ambiente, como estamos hablando aquí. La inteligencia artificial es la muestra. Yo creo que después de lo que ha sido Internet, la inteligencia artificial es hoy por hoy lo más disruptivo que nos ha pasado, digamos. ¿A dónde vamos a llegar con esto? Un poco yéndome a la última conclusión. No lo puedo decir, no sé, la verdad es que no sé. Hay quienes dicen que la inteligencia artificial general va a llegar en el 2030,
La gente de Anthropic dice que no, dice que van a pasar muchos más años antes que podamos llegar a eso, y hay algunos que dicen que nunca vamos a llegar a tener una inteligencia artificial general. Pero más allá de eso, a lo largo del tiempo vamos a ir teniendo evoluciones y que cada vez nos van a ofrecer mayores cantidades de funcionalidades y está en nuestra responsabilidad saber usarlas de la manera más importante, digamos. Lo segundo es tener el foco siempre en el individuo, la persona, porque es hacia eso hacia donde vamos. O sea, si las tecnologías nos facilitan el hecho de que seamos cada vez mejores personas en cada uno de los ámbitos en los que nos movemos, ahí la tecnología tiene una pata suelta, digamos. La ingeniería de software tiene un desafío aquí, poner el foco en la sustentabilidad, en el consumo de recursos, no ha sido siempre un objetivo concreto cuando hacemos aplicaciones, digamos. Entonces, en este caso sí se torna crítico poder hacerlo. Y desde el punto de vista de los negocios, el concepto de rentabilidad para las organizaciones hay que ampliarlo un poco más, digamos. Y yo creo que hacer inteligencia artificial sustentable con menor consumo de recursos es una variable de rentabilidad que en algún momento nos va a volver en beneficio, digamos. Por lo tanto, hay que ponerlo como parte de las políticas de la compañía. Y bueno, me pasé un poco del tiempo, pero estoy dispuesto a quien tenga preguntas, a ver qué les parece. ¿Alguna pregunta? Hola Ale, ¿cómo estás? Hola, ¿qué haces, Gustavo? ¿Cómo te va? Bien, bien, un abrazo. Acá, qué sé yo, medio que más que una pregunta es una reflexión y un poquito una vuelta atrás. Por ejemplo, arrancaste con una serie de principios a los cuales adhiero por completo. Tal vez por una cuestión de gusto cambiaría en el enunciado donde se hace referencia a eficiencia por eficacia. Pero lo que siempre me queda dando vueltas en la cabeza es que en realidad es un problema de ingeniería y no de ingeniería de software per se, que sí se puede de algún modo llevar adelante con la premisa de ser eficaz y eficiente en el uso de los recursos que hacen a la posibilidad de hacer andar toda esta maquinaria, ¿no? O sea, esa energía, sobre todo energía eléctrica, que es generada y que a muy largo plazo no hay ninguna que sea realmente renovable. ¿Sí? Sí, No sí. podemos considerar energía renovable la hidráulica porque lamentablemente estamos, es discutible, pero bueno, es mi pensamiento, estamos en un ciclo lamentablemente, de un sistema con realimentación positiva en cuanto al calentamiento global, con lo cual vamos a tener menos agua, vamos a tener menos embalse, vamos a tener menos energía hidroeléctrica. Lo mismo pasa con las de origen mineral, porque en definitiva las energías nucleares, que son relativamente, son muy eficientes, son muy eficaces, y a largo plazo, a pesar de la gran inversión que requieren, eh, eh, terminan siendo competitivas frente a otras. También dependen de recursos que en algún momento pueden llegar a ser no renovables, o hay mucho run atrás que impiden que algunas áreas, algunos países, algunas regiones puedan desarrollarse desde el punto de vista de lo que es la energía nuclear. Con lo cual, yo personalmente, por eso digo, más que una pregunta, es una reflexión, veo muy difícil una sustentabilidad que sea realmente, que dé respuesta a todo esto. Y pensando sobre todo en lo que es la responsabilidad, porque vamos a estar siempre dependiendo, esa responsabilidad no la podemos garantizar.
no podemos dar garantía de que la inteligencia artificial sea responsable. La No, responsabilidad no, no depende de la inteligencia artificial per se. no, no, cuando hablas de inteligencia artificial responsable, estás hablando de que quienes la crean, la diseñan y la evolucionan con cierto criterio de responsabilidad y de principio, digamos. Yo creo que como todo, en algún punto va a entrar y a entrar en una visión en donde si no lo resolvés no te va a servir para nada, digamos, ¿no? O sea, la ISO 42000 apunta a eso fundamentalmente, fue creada con esa Exacto, forma. sí. Yo creo que de algún modo estás sobrevaluado o hay una expectativa que es mayor a la que realmente se puede llegar a aspirar. Por eso coincido que la inteligencia artificial en general no está a la vuelta de la esquina. No, por eso hay que verlo, digamos. Pero está bien. Bueno, chicos, ¿alguna pregunta más? Hola, hola. ¿Cómo está, Alejandro? Hola, ¿cómo te va? Muy bien. Por acá, creo que hay una forma de optimización de modelos grandes, por así decirlo, que lo que hacen es usar modelos más pequeños especializados y tienen como una especie de macroorquestador que decide qué modelo usar. Y creo que así más o menos está DeepSeek, ¿verdad? Sí, esa es una forma, ese es otro patrón, digamos. Sí, sí. Vos le decís en realidad lo que está usando es una clasificación, una subclasificación del modelo en función de agrupamientos de los datos en porciones alineadas a un dominio, y eso y cuando haces el PROM identifica a qué dominio tiene que ir y de esa forma hace un uso más optimizado de recursos, digamos. Sí, sí, eso también existe, sí. Ok. Gracias, Alejandro. No, por favor. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, chicos, muchas gracias. Gracias, Les Ale. agradezco a todos. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Ale. Gracias. Gracias. Chao, chao. Hasta luego. Gracias.